Buen día, niñas. Bienvenidas a todas de nuevo a nuestra segunda sesión. ¿Se acuerdan antes de qué fue lo que trabajamos en la primera sesión? Muy bien. ¿Qué es la historia? Exacto, niñas. Acuérdense hacer su tarea. Antes de, les voy a dar unas recomendaciones. Siempre, cuando uno está en casa, lavarse con jabón durante 20 segundos o usar gel para evitar la contaminación de la enfermedad de la pandemia. El día de hoy vamos a trabajar qué es un cuento. Como ustedes lo sabrán, en casa a ustedes, sus papás les han contado alguna vez algún cuento, algo relacionado con lo que le han pasado. Eso es un cuento, una redacción. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve en donde participan uno o varios personajes. Además, los cuentos tienen 3 partes, tiene 3 momentos. Uno de ellos es el principio, que también lo podemos conocer, inicio o introducción. La segunda parte es el nudo y la tercera, el desenlace. El inicio o la introducción es la parte inicial de la historia o el cuento donde se presentan los personajes. El nudo es la parte donde se amplía el asunto de lo relacionado a lo que va a pasar. Y en el desenlace se presenta la manera del conflicto y el final del cuento. El día de hoy el tema es el cuento, siempre trabajando con lo que es la velocidad lectora a través de material didáctico. Como pueden observar, el cuento se llama Las maripositas. Había una vez 3 lindas maripositas que rodeaban en un árbol, entre un jardín. Había una vez un hermoso jardín cubierto de mariposas, en las cuales volaban y volaban. Y una de ellas se enredó entre las ramas. Al estar enredada en las ramas, todas salieron volando. Pero en ese momento había un árbol donde un gato trepaba. El gato quería comerse a la mariposita. De tanto el gatito, de tanto estar agarrándola, a como pudo la mariposa escapó y voló y llegó a donde estaban sus otras 2 amiguitas. El gato, desesperado, cayó entre las ramas donde él quedó atrapado. Fue ahí donde la mariposita pudo irse libremente sin haber sufrido ninguna lesión. El gato, de tanto estar ahí queriéndose escapar, de tantos pinchacitos que tenían las ramas, que tenían espinas, el pobre salió huyendo, maullando, miau, miau, por los dolores que había pasado con las espinas del árbol. Después, las mariposillas llegaron juntas donde se reunieron y logró salir, reuniéndose también con las demás maripositas, donde todas fueron felices al ver que estaban juntas de nuevo. Muy bien. En este momento les narré un cuento. Fue un cuento breve. Ahora vamos a hacerles unas preguntas. ¿De qué se trataba el cuento, niñas? Muy bien, de las 3 maripositas. ¿Quién se quedó atrapada entre las ramas? Exacto, una de ellas se quedó atrapada. ¿Y quién quería comerse la mariposita? A ver, ¿qué animalito se la quería comer? Muy bien, el gato. Exacto. La más pequeña, al ver que todos estaban tranquilos y felices, lograron estar siempre juntas. Aprendieron a no dividirse y apoyarse siempre. En las siguientes, en esta imagen que les voy a colocar, acá vamos a observar, y esto les va a quedar de tarea en casa, con ayuda de los papás. A ustedes
les van a apoyar y les van a decir a sus papitos: papá, cuéntanos un cuento. Lo van a anotar en su cuaderno y con esta hojita que les enviaré siempre, en el mismo modo, les haré llegar esta hoja donde ustedes van a narrar, van a describir, van a inventar un cuento. Ustedes les van a colocar un título. Ustedes muy bien saben que un cuento, a ver niñas, ¿en cuánto se compone un cuento? Ah, muy bien, en 3 partes. Y esas 3 partes importantes, ¿cuáles son? Ah, excelente. El principio o nudo. ¿Y la segunda cuál es, niñas? Acá. Muy bien, el nudo. Y al final, ¿cuál sería? Excelente, el desenlace. Acá ustedes observan estas imágenes, que ustedes las tendrán en mano, y van a describir acá algo que ustedes inventen con esto y lo van a colocar acá. E igualmente le van a colocar un inicio, que es un principio, el nudo y el desenlace. Y ustedes lo van a describir en casa y luego yo se los voy a pedir. Lo iré a recoger. Muy bien. Después de esto, agradezco por haberme puesto atención y siempre recomendándoles no olvidarse aplicar el gel en mano. Y acuérdense de no salir en casa. Muy bien, niñas. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.